Vamos a empezar con nuestra primera lección para este preuniversitario. Empezaremos estudiando los números naturales. Todos tenemos una noción de qué son los números naturales. Aquí voy a escribir que los números naturales se denotan por ese signo que es como una N con un palito al lado. Y estos son los números naturales. Sabemos que es el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8 y así sucesivamente. Los números naturales, voy a poner acá que son números naturales, nacen de forma natural por necesidad, cuando el hombre necesitó contar animales, cosas, etc. Entonces, los números naturales, el primer elemento se le llama unidad. La unidad. Y se forman de la siguiente manera. Si yo a la unidad le sumo otra unidad, sabemos que nos da 2. Si yo a 2 le sumo una unidad, nos da 3. Si a 3 le sumamos una unidad, nos da 4. Entonces, ahora vamos a tener el concepto de sucesor de un número. De un número natural, obviamente. El sucesor de un número natural se define de la siguiente manera. N es un número perteneciente a los naturales, es decir, cuando yo escribo que pertenece, que es como una E pequeñita, cuando yo digo que N pertenece a los naturales, quiere decir que puedo tomar cualquier número de los naturales, 5, 7, 2, 4, 20, 32, me da igual, cualquiera. Entonces, el sucesor de ese número, el sucesor de N será N más 1. Ejemplo, si N vale 5, el sucesor, si yo digo N más 1 es 5 más 1 es 6, 6 es el sucesor de 5. Ahora, antecesor de un número natural. De la misma manera, N pertenece a los naturales. Cualquier número natural. Antecesor se le llamará de N. Al número que sea N le voy a quitar una unidad. Entonces, antecesor de N será N menos 1. Ejemplo. Si N vale 5, N menos 1 es 5 menos 1 es 4. Este es el antecesor de 5. Antecesor de 5. Vamos a escribirlo de otra manera para que nos quede un poco más claro. Si yo digo que N, ahora vamos a tomar otro N. N vale 9. Este es mi número. Número natural. Si yo quiero formar el sucesor, me han dicho que para formar el sucesor tiene que ser N más 1. Por lo tanto, 9 más 1 me daría 10. Sucesor del número natural. Y el antecesor me han dicho que es el N menos 1. Le tengo que quitar una unidad. Entonces será 9 menos 1 es 8. Y este será el antecesor de 9. Vamos a volver a escribir los números naturales por extensión. Teníamos el 1, el 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y todos los demás. Nosotros al escribir este símbolo N estamos denotando todos los números naturales, y también cuando nosotros escribimos N pertenece a los naturales, quiere decir que estamos tomando cualquier número natural. 32, 5, 2,
121, cualquiera. Ahora bien, vamos a escribir los números pares. Nosotros tenemos la noción de lo que es un par. Sabemos que son dos, por ejemplo, un par de monedas, un par de zapatos, un par de calcetines, llevan dos elementos. Pero también tenemos dos pares, serían 4. 3 pares serían 6. 4 pares serían 8. Y así sucesivamente tenemos pares. Entonces, los números pares los voy a escribir por extensión. Voy a escribirlos por extensión y serían números pares. Sería el 2, 4, 6, 8, 10, 12 y todos los pares, ¿no? Lo estoy escribiendo por extensión porque estoy enumerando los elementos. Y lo estoy escribiendo por extensión porque estoy enumerando los elementos. Y ahora escribiré los números impares. Impares tenemos el 1. Siempre queda, si yo junto de a 2, siempre me va a sobrar uno solo. Si tengo 3, junto 2 y me sobra 1. Tengo 5, junto 2 y 2 son 4 y me sobra 1. Entonces los impares siempre va a quedar uno solo si no está con una pareja. Entonces números impares. Números impares serían 1, 3, 5, 7, 9 y así sucesivamente. Entonces, ahí lo hemos escrito estos están escritos por extensión. Ahora voy a escribir los números naturales por comprensión. Es decir, necesito comprender. Está escrito matemáticamente. Vamos a escribir los números pares primero. Y los números pares sabemos que así se escribe. Van a ser los n pertenecientes a los naturales, tal que cumplan esta condición. Si yo multiplico 2n es par. Es decir, si yo voy dándole valores a n, siendo natural, siempre que lo multiplique por 2 me va a generar un elemento par. Lo mismo con los impares. Para los impares también existe una definición y es n pertenece a los naturales tal que 2n, que sería par, por ejemplo el 2 es un par y le quito un 1, me da 1, por lo tanto este elemento es impar. Y así genero todos los números impares. Vamos a ver con unos ejemplos. Ejemplos de par. Si tomo el primer elemento 1, veamos si ese se transforma en par. Sé que 2 por n tendría que ser par. 2 por 1 es 2, por tanto me da un par. Después, si n vale 2, veamos, sería 2n, sería 2 por 2, 4. Si n vale 3, voy a tomar 2 por n, es igual a 2 por 3, 6. Y voy generando el conjunto de los números pares para todos los n, del 1 al infinito. Ahora bien, para los elementos impares, voy a tomar el 1. Vamos a ver si se me generan con esa fórmula. 2n menos 1 tendría que ser impar. Veamos. 2 por 1 menos 1, 2 por 1, 2, menos 1, 1. Me genera el primer elemento impar. Veamos si n vale 2. Sería 2n menos 1, sería 2 por 2 menos 1 y sería 4 menos 1, 3. Y n, 3, sería 2 por n menos 1, debiese ser par. Probemos. 2 por 3, 6, menos 1, 5. Y se me van generando todos los impares. Es decir, esa es la fórmula para todos los impares y para todos los pares. Si yo hago que el n siga creciendo. Antes habíamos visto lo que eran los sucesores y el antecesor de un número. Ahora vamos a ver con respecto a los pares y los impares. Para ello, lo primero que vamos a hacer es escribir los números naturales de nuevo
para ir mirando cómo se va formando. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 y así sucesivamente, ¿no? Bien, vamos a definir lo que es un sucesor par. Si bien me voy a fijar en el elemento número 6 y quiero que el sucesor es uno que está después del 6, pero que sea par, entonces me voy al 8. Este sería mi sucesor par. Entonces, si yo digo 6 más 2, me va a formar el 8. Un número par se escribe como 2n y tendría que ponerle más 2 para que fuera el par sucesor. Por lo tanto, este número es par sucesor. Ahora bien, para el antecesor par. De nuevo me voy a fijar en el número 6, que es el que estamos viendo. Si yo quiero que sea antes, el 5 no puede ser porque sería impar. Yo lo quiero que sea par. Entonces se me cae en el 4. Tendría que caer en el 4. Me fijo en el 6. Entonces le quito 2 y me quedaría 4, que sería mi antecesor par. Yo sé que el número par se escribía así. Y si le estoy quitando 2, esa es la fórmula de escribir un antecesor par. Ahora bien, nos vamos a ir al sucesor impar. Veamos cómo sería esto. Si nosotros ahora vamos a tomar por ejemplo el 7. El 7 es un impar, pero yo quiero un sucesor impar, es decir, que le siga. El 8 no puede ser porque es par, tendría que ser el 9. Por lo tanto, tendré que 7 más 2 es igual a 9. Y el 7, que era un número impar, se escribía como 2n menos 1. Por lo tanto, si le sumo 2, que sería este que está aquí, me va a quedar 2n más 1. Y esto es sucesor impar. Así se escribe. Ahora bien, para el antecesor impar, veamos cómo se escribe esto. Antecesor impar. Sigo fijándome en el número 7, que es el que tengo ahora. Y yo creo que sea antes del 7, el anterior al 7, que sea impar, es el 5. Por tanto, si yo a 7 le quito 2, me quedaría 5. Yo sé que como es impar el 7, se escribía de la forma 2n menos 1. Si yo ahora le estoy quitando 2 para el antecesor, me va a quedar que esto es 2n menos 3. Y esto es antecesor impar. Así se escriben, es la fórmula. Veamos cómo se genera la suma. Suma también se puede decir adición. Se puede encontrar por los dos nombres. Bueno, si yo tengo un número que pertenece a los naturales y otro número y b pertenece a los naturales, yo sé que si los sumo se va a generar un número natural. Esto pertenece a un número natural. Ejemplo. Esto se llama se llama de clausura porque queda en el mismo conjunto, no se sale del conjunto. Es decir, si yo, por ejemplo, A vale 3 y B vale 4, diré que A más B, es decir, 3 más 4 es 7 y 7 pertenece a los números naturales, lo sabemos. Esa es la primera propiedad.
Después, la segunda propiedad que tenemos es la siguiente. En la suma estamos hablando. Si yo tengo que A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, yo sé que me da igual sumar A más B o sumar B más A. Esto se llama conmutatividad. Ejemplo, si A vale 1 y B vale 4, yo puedo decir que 1 más 4 es 5 y es lo mismo que yo diga 4 más 1, que también es 5. Después tenemos, si A pertenece a los naturales, B pertenece a los naturales y C pertenece a los naturales, me da igual sumar unos primeros y después sumarle el otro que sumar los de atrás y después el otro. Esto se llama propiedad de la asociatividad. Asociatividad, que asocia, quiere decir que asocia, los paréntesis están asociando. Ejemplo, si A vale 1, B vale 4 y C vale 2, tendremos que aquí lo voy a hacer, 1 más 4 más 2 es igual a decir que 1 más 4 más 2. Si siempre se solucionan los paréntesis primero, y sería 4 más 1, 5, más 2, y aquí esto nos da 7. Y por el otro lado tenemos que solucionar primero el paréntesis, y hicimos 4 más 2, 6, y 1 más 6, 7. Por lo tanto, se cumple la asociatividad. Ahora bien, tendremos la resta. Vamos a ver las propiedades de la resta. Resta también se dice sustracción. Significa lo mismo, sustraer, quitar. ¿Vale? Entonces, para poder yo restar dos números, siempre tienen que ser, al que le voy a quitar, tiene que ser más grande de lo que le voy a quitar. Es decir, yo no puedo quitar 4 manzanas si tengo 2. No puedo quitar más de lo que tengo, es decir, no puedo quitar más. Por tanto, diré que A menos B pertenecerán a los naturales si y solo si, esto también se escribe así como una flecha para un lado y otro, si solo si A es mayor que B. Ejemplo, B sea 5 y A vale 10. ¿Qué pasa aquí? Digo 10 menos 5 es 5 y 5 pertenece a los naturales. Si ahora invierto, digo que B es 10 y A vale 5. Voy a decir que 5 menos 10 es igual a menos 5, números que todavía no hemos visto, que son los enteros. Entonces, este número no pertenece a los naturales. Ahora vamos a ver lo que es la multiplicación. Multiplicación. También se dice producto. Entonces, la primera propiedad para la multiplicación también es de clausura, es decir, que queda dentro. Si A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, si yo multiplico A por B, pertenece a los naturales. Es decir, multiplico, me va a quedar dentro de ella. Es decir, ejemplo, si A vale 2, B vale 3, yo sé que A por B es igual a 2 por 3 es 6. Y 6 pertenece a los naturales porque está en el conjunto de los naturales. Después tendré otra propiedad. Vamos a ponerle la conmutativa. Y tendremos que si A pertenece a los naturales y B pertenece a los naturales, me da igual multiplicar A por B
que b por a. Ejemplo, si a, vamos a ocupar lo mismo, es 2 y b es 3. Yo sé que a por b es 2 por 3, 6. Y es lo mismo que diga 3 por 2 que diga b por a. Después tenemos la asociatividad. Asociatividad. Que asocia con los paréntesis. Entonces, si yo tengo A, B y C, son números que pertenecen a los naturales, y yo digo A por B por C, primero multiplico BC y después AB primero y después por C. Esto se cumple siempre. Ejemplo, A 2, B 3, C 4. Entonces yo digo 2 por 3 por 4, esto es igual a 2 por 3 por 4. Primero se desarrolla el paréntesis, 3 por 4, 12, por 2, esto me da 24. Y acá, ¿qué me va a dar? 2 por 3, 6, por 4, 6 por 4, 24. Se cumple la asociatividad. Y existe lo que se llama elemento neutro. Neutro quiere decir que no le hace nada. Como estamos trabajando con la multiplicación, ojo, esto es la multiplicación o producto. Antes teníamos la resta o sustracción. El elemento neutro es el 1. 1 pertenece a los naturales. Y tenemos que para todo número, para todo es una invertida, para todo A perteneciente a los naturales, es decir, cualquier número natural, si yo lo multiplico 1 por ese A, es lo mismo que yo diga A por 1 y eso es lo mismo que diga A. Es decir, no le hace nada. A, el 1, es el neutro multiplicativo. Multiplicativo, no le hace nada. Y bien, para terminar veremos la división en los números naturales. Para poder dividir dos números, tienen que cumplir una condición. Por ejemplo, A y B pertenecen a los naturales. Y se define como división a 2 puntos B. A veces se escribe también como A partido por B, pero eso lo veremos más adelante porque generalmente se escriben en las fracciones y en los racionales. Por tanto, pero significa lo mismo. Por tanto, veámoslos con un ejemplo. Ejemplo, si A vale 12 y B vale 2, yo digo que A dividido por B es entonces lo mismo que yo diga 12 dividido por 2. Y sabemos que es 6. 6 pertenece a los números naturales, por tanto esa división sí existe. Pero ahora, yo si digo A lo voy a definir como 13 y B lo defino como 2 y divido A dividido por B, entonces 13 dividido por 2 me da 6,5. Este número no pertenece, así se escribe, no pertenece a los naturales, por tanto la división con esos números no puede existir. Para que exista la división, solo es posible si A es divisible por B. Decir que A es divisible por B quiere decir que existe un número, por ejemplo, yo digo que 12 es divisible por 2, quiere decir que se puede dividir por 2. ¿Por qué? Porque existe un número, en este caso, un número que es 6, tal que 6 por 2 es 12. Si yo digo 15 dividido por 3, también existe la división porque A, que es 15, es divisible por 3. ¿Por qué? Porque existe un número 5
tal que 5 por 3 me da 15. Entonces, eso significa que sea divisible. Existe un número que multiplicado por ese 3 me da 15. O a la A se le llama dividendo y al B se le llama divisor, por el que estoy dividiendo, divisor. Y al resultado, que en este caso, por ejemplo, si tenía 12 dividido por 2 me daba 6, se le llama cociente, o lo mismo es cuociente. Significa lo mismo.